resumen de todos los conceptos que trabajamos la clase pasada. No sé si ustedes están viendo. Sí, 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 se Sí, ve, se ve profe. bien. Bien, la clase pasada arrancamos a trabajar con combinaciones lineales, ¿sí? Y con conjuntos generadores. Entonces, planteamos una serie de situaciones, ¿no? Si yo tengo un conjunto A, formado por un número finito de vectores, ¿sí? Acá el conjunto A tiene B sub 1, B sub 2, B sub K, K cantidad de vectores, y este es un subconjunto de un determinado espacio vectorial. Bien, con estos conjuntos y las combinaciones lineales podemos fabricar distintas cosas. El caso más simple de lo que podemos generar con un conjunto de vectores es un vector puntual del espacio vectorial donde viven. Es decir, si a mí me dan un conjunto de vectores de R3, puedo generarme un vector particular de R3 a través de una combinación lineal que tendré que estudiar si es que existe o no existe, si es posible o no es posible generar ese vector. ¿Sí? Si a mí me dan un conjunto finito de vectores que son matrices de 4 por 4, voy a ver si mediante combinaciones lineales puedo generar una matriz particular de 4 por 4. ¿Sí? Bueno, ejercicios de estos tenemos en la práctica todo el ejercicio 2, todo el ejercicio 3 y todo el ejercicio 4. Es decir, si yo quiero generar a partir de un conjunto finito de vectores un vector muy puntual, ¿sí? Un vector particular, tengo todos los ejercicios de la práctica 7, 2, 3 y 4 para elegir. Yo elegí a modo de ejemplo, solo a modo de ejemplo, el ejercicio 4E, ¿sí? Y de paso recordamos algo. ¿Se acuerdan qué significaba esta notación? ¿Alguien recuerda Es qué? un conjunto generador. Bien, acuérdense que este simbolito es sinónimo de generador, ¿sí? Es decir, que lo que está dentro de esos simbolitos me van a generar algo, un subespacio vectorial, ¿sí? Bien, lo que me están preguntando puntualmente en el ejercicio 4E, que lo elegí yo aleatoriamente, es si este vector B forma parte justamente de este subespacio S. Es decir, si puntualmente este vector B es o no una combinación lineal de los vectores que viven en S. ¿Por qué digo una combinación lineal? Porque acuérdense que los espacios o subespacios vectoriales se generan a partir de combinaciones lineales. Es decir, con estos vectores que están acá dentro del conjunto S, yo me puedo fabricar un subespacio vectorial que vive en el conjunto de las matrices de 2 por 3. El ejercicio 4E puntualmente me pregunta si este vector vive ahí adentro. Si este vector es combinación lineal de esos dos. Así que lápiz, papel y hacer cuentita, vamos a ver si vive o no vive el vector B dentro del subespacio S. ¿Qué creen que tendremos que plantear para Un sistema de ecuaciones. Bien, pero antes de un sistema de ecuaciones, previo a un sistema de ecuaciones que hay que armar. Fíjate el título. El sistema de ecuaciones se desprende de algo. De la combinación lineal. Exacto, entonces siempre que yo quiera generar lo que sea, lo que quiera generar, arranco escribiendo combinaciones lineales, ¿sí? En este caso, S tiene dos vectores, que son dos matrices de 2 por 3, ¿sí? Entonces lo que yo voy a preguntarme es si el vector B se puede escribir como una combinación lineal de esas dos matrices. Si la respuesta es sistema compatible, es decir, si de la combinación lineal surge un sistema compatible, acuérdense que compatible es con solución, no importa si la solución es única o infinita, digo, sí, es posible.
escribir a B como combinación lineal de los vectores de S. ¿De qué otra forma podría responder? O bien, el vector B pertenece al subespacio generado por los vectores S. ¿Sí? Ese es mi objetivo. Si el sistema es compatible, es decir, que tiene solución, no importa si única o infinitas, es posible escribir a B como combinación lineal de los vectores en S. O bien, otra forma de decir lo mismo, es decir que B pertenece al subespacio generado por S. Bien, ¿qué pasa en nuestro caso? ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer C1 por el primer vector más C2 por el segundo vector. Y quiero, en este caso puntual, que esta combinación lineal me devuelva este. Pregunta, ¿cuántas incógnitas va a tener mi sistema de ecuaciones lineales? Seis. Dos. No, incógnitas, estas son las incógnitas. Yo quiero saber si existe un C1 y un C2 que combinado con estos dos vectores me devuelve esta matriz. Mi sistema va a tener dos incógnitas. La pregunta es, ¿cuántas ecuaciones va a tener? Ahora sí, seis. Ahora sí 6, porque de estas operaciones vectoriales, de la multiplicación por un escalar y de la suma de vectores y de la igualación de las matrices, me va a salir una ecuación donde se compare el elemento 1, 1 de la matriz. Otra ecuación donde se compara el elemento 1, 2. Otra con el elemento 1, 3. Otra para el 2, 1. Otra para el 2, 2 y otra para el 2, 3. Es decir, voy a tener un sistema de 6 ecuaciones, una por cada componente de la matriz, y dos incógnitas, que son C1 y C2. ¿Sí? Bueno, traten de armar el sistema, resuélvanlo y díganme a qué conclusión llegan. Tienen información de sobra, chicos. Recuerden verificar, ¿sí? Porque en verdad encontrar cuánto valen C1 y C2 va a ver que les resulta relativamente fácil, ¿sí? Pero tengan en cuenta que tienen que verificar en las 6 soluciones, y no en las 6 ecuaciones. Yo este ejercicio lo hice ayer y me dio que no, me da un absurdo, así que Bueno, voy con la componente 1, 1. Tengo C1 por la primera componente, que es 1 por C1, más 0 por C2, igual a 2. Mira, ya la primera que planteo me salta cuánto vale C1. ¿Sí? Pero bueno, voy a escribir todo el sistema. Voy a la componente 1, 2. C1 por 1, C1, la componente 1, 2 acá es menos 1. Así que voy a poner menos 1 directamente, ¿no? Menos C2, menos C sub 2 y me voy a la componente 1, 2 que es 1. Voy a la 1, 3. Tengo 2 veces C1 menos 3 veces C2. Corríjanme si voy mal, ¿eh? La componente 1, 3 vale 3. Me voy a la segunda fila ahora. C1 por menos 1 es menos C1. C2 por 1 es más C2. La componente 1, 3 vale menos 1. Perdón, 2, la componente 2, 1. Voy a la componente 2, 2. Tengo C1 menos 2 veces C2 igual a 0. Y voy a la última, que es la componente 2, 3. Tengo C1 más 0 C2 igual a 2. ¿Ven? Tengo 6 ecuaciones y tengo N, dos incógnitas. Yo no puedo sacar ninguna conclusión de un sistema de 6 ecuaciones con dos incógnitas hasta que no lo escalone. ¿Sí?
porque acuérdense que en el proceso de escalonamiento me va a quedar o la misma cantidad de incógnitas que ecuaciones, o más incógnitas que ecuaciones, o va a saltar algún absurdo. Bien, podemos observar que la ecuación uno y la ecuación 3, perdón, y la ecuación 6 dicen exactamente lo mismo. Es la misma ecuación, ¿no? La uno que la 6. Sí, Bien, entonces la ecuación uno es igual a la 6, así que la suprimo. ¿Hay alguna otra que sea igual? Por las dudas. C1 menos C2 igual a 1 y menos C1 más C2 igual a menos 1. Son opuestas, ¿no? Claro, La ecuación 2 y la ecuación 4 son opuestas. La ecuación 2 es la opuesta de la ecuación 4, así que la puedo suprimir también. ¿Se dan cuenta por qué son opuestas, no? Si a una la multiplico por menos uno me da la otra. Suprimo una de las dos, cualquiera. Bueno, no hay nada más, ¿no? Múltiplo, por lo que se observa. Por lo tanto, ya se me achicó un poquito el sistema, ¿no? Este sistema ahora me quedó de cuatro ecuaciones con dos incógnitas, pero bueno, todavía no terminé de sacar ningún tipo de conclusión porque no lo escaloné o porque no hice otra cosa. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Y bueno, mira, ya en la ecuación uno queda determinado que C1 vale 2. Esto quedó determinado, ¿sí? ¿Qué hago con esto? Sustituyo en todo el sistema. Si yo ya sé cuánto vale C1, meto ese valor en el resto de las ecuaciones. Yo les voy a dejar todo anotadito porque después este documento se los voy a compartir, así les queda a ustedes para estudiar. Bien, ¿qué pasa en la ecuación 2 si pongo un 2 en C1? Me queda 2 menos C2 igual a 1, o sea, C2 igual a 1. C2 vale 1. Bien, aparentemente ya encontré los dos valores, ¿no? De mis incógnitas. Pero hay que comprobar en las otras ecuaciones. Exacto, yo no puedo cerrarme acá y decir, encontré cuánto vale C1 y cuánto vale C2, entonces el sistema es compatible, entonces se puede escribir la combinación lineal, porque hay más ecuaciones en este sistema. Ahora, ¿qué hago? Sustituyo estos valores en el resto de las ecuaciones. Bueno, espero que me entiendan la letra, ¿no? Cuando se lleven este documento a casa. Voy en la ecuación 3. En la ecuación 3 tengo 2 veces C1, ¿sí? Menos 3 veces C2. Esto me tiene que dar 3, pero si hago las cuentas, tengo 4 menos 3, 1 es igual a 3. No, No, Absurdo. Conclusión, ¿cómo es el sistema? incompatible. Bien, el sistema es incompatible, pero ¿el sistema de dónde vino? ¿De dónde nació este sistema? De una combinación lineal. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Que no existe combinación lineal para generar ese vector. Exactamente, es decir, el vector B no es combinación lineal de los vectores en S. ¿Sí? Otra forma sería, como S es un subespacio generado por esos dos vectores, el vector B no pertenece al subespacio S. ¿Sí? Entonces, con combinaciones lineales de un conjunto de vectores, ¿qué hice? Me fijé si podía generar un vector particular. ¿Sí?
todos los ejercicios del 2, los ítems del 2, del ejercicio 2, del 3 y del 4 se hacen de la misma manera. Armo una combinación lineal, siempre primero armo la combinación lineal me lleva a un sistema de ecuaciones lineales y el sistema de ecuaciones lineales tendrá solución o no, tendrá solución única o infinitas, pero en cualquiera de los dos casos, si tiene solución, es compatible, si es compatible, puedo generar ese vector particular. ¿Cuál es la ventaja que tiene este ejercicio? Que como el vector es particular, si el sistema fuera compatible, yo te puedo decir quiénes son los coeficientes, quiénes son los C1, C2, todos los coeficientes que intervienen en la combinación lineal. Porque el sistema puntualmente es conocido, sea que está igualado, lo puedo escalonar y te puedo decir quién es la solución. ¿Sí? Vamos a dejar a nuestro... Sí, Una pregunta. sí, Si vos cuando buscas una combinación lineal de un determinado vector y sí, el sistema te da compatible determinado, tiene una sí. sola solución. Es decir, que vos encontrás un solo coeficiente C1, un solo coeficiente C2 que haciendo la cuenta te devuelve este resultado. Sí, te puede dar infinitas soluciones. Hay infinitos coeficientes que pongo acá e infinitos coeficientes que pongo acá que cuando hagan la cuenta me van a dar este vector. ¿Y Puede eso pasar. tiene algo que ver que sean linealmente independientes o Sí, dependientes? justamente, sí, sí, está estrechamente vinculado. Cuando nosotros avancemos un poquito más en la teoría, vamos a conectar estos conceptos. Cuando el conjunto solución o cuando la combinación lineal existe y es única, esa unicidad está estrechamente vinculada a la independencia lineal. Y esa unicidad para generar con la independencia lineal van a definir un concepto que es el concepto de base de un espacio vectorial. Sí, Ok, van re está de la bien, mano, re de la listo. mano. Sí, sí. Joya. Bien, entonces recordamos que para este ejemplo, donde yo voy a generar una combinación lineal puntual, si el sistema es compatible, puedo verificar dicha combinación lineal, poniendo los resultados obtenidos en los coeficientes de la combinación, ¿no? Y viendo que la cuenta funcione. Si acá me hubiera dado C1 5 y C2 8, y yo pongo 5 y 8 y hago esta cuenta, me tiene que salir este vector, 2 1 3 menos 1 0 2. ¿Qué pasa si yo pongo el 5 pongo el 8 y no me sale este vector? Alerta, alerta. Si yo encontré el C1 y el C2 que hace que esta igualdad sea verdadera, se tiene que poder verificar. Si cuando yo voy a verificarlo, la verificación no me da, hay que revisar nuevamente el sistema. Puede ser que haya copiado mal algún signo, puede ser que haya escalonado mal, puede ser que haya despejado mal o puede ser que haya encontrado mal los valores de C1, C2 y de todos los coeficientes que tenga la combinación lineal. ¿Cuánto me lleva la verificación? Una cuenta más. Una cuenta más me da la garantía de que hice el ejercicio bien o que hice el ejercicio mal. ¿Sí? Suponete que no nos hubiéramos dado cuenta en este caso y nos quedábamos con que C1 valía 2 y C2 valía 1. Y nos olvidábamos de las otras ecuaciones. Y decíamos, bueno, este sistema es compatible determinado, por lo tanto la combinación lineal existe. ¿Cómo me iba a dar cuenta que me había equivocado? Y si yo pongo un 2 acá en C1 y yo pongo un 1 acá en C2 y hacía la cuenta entre matrices, que ya sé cómo se hace, no me iba a dar esta matriz. Ahí hubiera saltado el error que había que volver a revisar. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Sí, Sí, sí. sí. Bien, no importa si lo que yo estoy combinando son matrices, son polinomios, son vectores de R3, son vectores de R2, son vectores de Rn. No importa qué es lo que estoy combinando. El procedimiento es siempre el mismo. ¿La receta cuál es? Primero escribo la combinación lineal. Segundo, hago las operaciones vectoriales y esa combinación lineal
me lleva a un sistema de ecuaciones lineales. Y tercero, resuelvo el sistema de ecuaciones lineales con lo que yo ya estudié, con todas las estrategias que tengo para estudiar sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí? Dejamos anotado el paso a paso. Paso a paso. Primero, escribo la combinación lineal. Segundo, realizo las operaciones vectoriales. Acuérdense que las operaciones son multiplicación por escalar, después hago la suma. ¡Ay, qué feo que escribí ahí! Después hago la suma y por último la igualación. Esto me lleva a un sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué hago en el paso 3? Resuelvo el sistema. ¿Cómo lo resuelvo? Como ya sé. ¿Y la respuesta cuál es? Sistema compatible si genera y sistema incompatible no genera. Bueno, les va a quedar medio amontonadito, pero la idea es que se lleven el resumen de la teoría y al menos un ejemplo práctico para que vean cómo usamos la teoría esta de combinaciones lineales. Bien, caso uno: con un conjunto de vectores intento generar un vector puntual, un vector particular. ¿Sí? Caso 2: intento generar cualquier vector de un espacio vectorial, es decir, intento generar todo el espacio vectorial con el conjunto de vectores. ¿Está bien? En el caso de que la respuesta sea afirmativa, es decir, en el caso de que yo pueda decir sí, puedo generar todo el espacio vectorial, se dice que ese conjunto es generador de dicho espacio. ¿Sí? En la práctica, ejemplo de esto tenemos en el ejercicio 5 y en el ejercicio 6. Yo elegí el ejercicio 5C y elegí el ejercicio 5D. Uno de R2, uno de R3. Que en la práctica haya solo ejercicios de R2 y de R3 no quiere decir que no podamos generalizar esta situación a las matrices o a los polinomios o a las funciones en general. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se procede a la hora de estudiar problemas de este estilo? Yo quiero generar todo un espacio vectorial completo. Bien, sabemos que generar es sinónimo de combinación lineal. Así que el paso uno sería plantear la combinación lineal de los vectores que están en el conjunto. A diferencia del caso anterior, como yo ahora no quiero generar uno de los infinitos vectores que viven en el espacio, sino que quisiera generar cualquiera de todos los que viven en el espacio, no voy a poner un ejemplo concreto. Voy a poner un vector genérico que ese vector represente a cualquiera de los infinitos que viven en el espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del ejercicio 5, el conjunto C está incluido en R2, ¿no? Entonces yo quiero saber si con el conjunto C puedo generar todo R2. Todo R2 es lo mismo que decir cualquier vector de R2, ¿no? Y cualquier vector no es uno puntual, es uno cualquiera, ¿sí? Una forma general de llamar a los vectores de R2 es usando XY, ¿no?
Entonces, ¿en qué se transforma este ejercicio? En un ejercicio similar al anterior, donde primero escribo la combinación lineal. Siempre el primer paso es escribir la combinación lineal. Usen los escalares que se le dé la gana, ¿eh? Yo uso C sub 1, C sub 2 porque estoy acostumbrada, pero pueden usar otra notación para los escalares. Bien, la diferencia va a estar ahora que en lugar de poner un ejemplo concreto, voy a poner un XY genérico. ¿Sí? Toda combinación lineal me lleva a un sistema de ecuaciones lineales. A diferencia del caso anterior, de este sistema de ecuaciones lineales, solo voy a poder analizar si es compatible o no. No voy a poder decirte quién es la solución del sistema porque no me están especificando quién es XY. Yo no sé quién es XY. Entonces, si no sé quién es XY, no te puedo decir cuánto vale el C1, el C2 y el C3. Sí te puedo decir existe o no existe para generar cualquiera, pero no te puedo decir cuánto vale. ¿Se entiende la diferencia entre este y el anterior? Acá solo voy a analizar la compatibilidad del sistema. ¿Se acuerdan qué tenemos que tener en cuenta para analizar si un sistema es compatible o no? Para analizar si un sistema es compatible o no, primero lo tengo que escalonar. Y una vez que lo escaloné, me fijo si aparece algún absurdo. Y si no aparece ningún absurdo, el sistema va a ser compatible. ¿Por qué? Porque tengo más incógnitas que ecuaciones o porque tengo la misma cantidad de incógnitas que ecuaciones. ¿Se entiende esto? Vamos de vuelta. Para estudiar la compatibilidad del sistema, primero lo tengo que escalonar. Una vez que termino de escalonar el sistema, me fijo si aparece algún absurdo. Si aparece algún absurdo, el sistema es incompatible, no puedo generar. Si no aparece ningún absurdo, el sistema es compatible. ¿Por qué? Porque seguramente me quedó más incógnitas que ecuaciones o seguramente me quedó la misma cantidad de incógnitas que ecuaciones. ¿Sí? Bueno, veamos qué pasa con este caso. ¿Cuántas incógnitas va a tener mi sistema? Dos. Tres. Incógnitas. Tres. Acordate que las incógnitas son los coeficientes. Tres incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones van a aparecer? Dos. Una para cada componente de los vectores, ¿no? Una ecuación donde compare todas las primeras componentes y otra ecuación donde compare todas las segundas componentes. Ojo acá, el sistema de antemano va a tener más incógnitas que ecuaciones, ¿sí? Porque voy a tener tres incógnitas y dos ecuaciones. Eso no significa nada, ¿eh? Que yo tenga más incógnitas que ecuaciones no quiere decir que vaya a tener infinitas soluciones, porque todavía no lo escaloné. Y en el proceso de escalonar puede aparecer algún absurdo. ¿Sí? Profe, las ecuaciones siempre te las va a dar la cantidad de elementos del vector, ¿no? Sí, exactamente. Sí, fíjate Está bien, que acá La teníamos cantidad matrices de 2 por 3 y las matrices de 2 por 3 tienen 6 elementos distintos, ¿no? Uno en cada claro, posición. Entonces, cuando vos vas a comparar elemento a elemento. Entonces vas a claro. tener una ecuación por cada elemento. Y si Acá, fuese un polinomio de grado 2, y bueno, van a ser tenés tres. el coeficiente cuadrático, el de la X y el independiente. Está Exacto. bien, joya. y después también para acordarse, según el conjunto, la cantidad de incógnitas son la cantidad de vectores que tenga el conjunto con el cual estamos trabajando, ¿no? Si tenemos tres vectores, tenemos tres incógnitas, y en este caso dos ecuaciones, porque cada vector tiene dos componentes. Claro, joya. ¿Sí? Bueno, nunca saco las conclusiones
sin haber escalonado primero, ¿eh? Nunca. Vamos con este sistema. 4 veces C1 más 3 veces C2 menos una vez C3 me tiene que dar la primera componente que se llama X, no sé cuánto vale X, no me importa tampoco. Voy con la segunda ecuación. Menos 2 veces C1 menos 5 veces C2 menos 3 veces C3 me va a dar Y, que es la segunda componente. Bien, escalonar primero. La ventaja que tiene este sistema es que son dos ecuaciones. Cuando son nada más que dos, es fácil detectar el absurdo, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos. Pero pensé que ibas a decir algún truquito o algo. Decímelo vos el truco. No, no sé. Yo lo Son dos haría como... ecuaciones. Son dos ecuaciones. Sí. Las ecuaciones o son múltiplos o no son múltiplos. Ah, Porque claro, son si son dos. múltiplos, son Si las son mismas. múltiplos, como vos no sabés quién es x y, no sabés si x y son múltiplos. Porque x y representarían cualquier número real que conforma el par x y. Entonces, si vos tenés 4 3 menos uno x, y después tenés, suponete acá, 2 3 medios, menos un medio, y. ¿Estás de acuerdo que la segunda ecuación, si yo la multiplico por 2 me da la de arriba? Sí, Ahora, ¿vos tenés garantías que la y sea multiplicada por 2 te dé la x? no, No, porque no sabes quién es x y. Si x y vale uno uno listo, ya está, no te da. Cuando son dos, es fácil detectar el absurdo. ¿Sí? ¿Pasa esto acá? Pasa que no, son múltiplos. no Que entendí las, muy bien igual. vamos de vuelta. Las ecuaciones que conforman el sistema, olvídate de la x y de la y. Las Sí, ecuaciones que conforman el sistema, ¿son múltiplos? no, No. simple Entonces, vista cuando no. vos vayas a escalonar, no te va a aparecer ningún absurdo. Porque ¿cuándo aparecen los absurdos? Claro, cuando son Cuando múltiples. las ecuaciones son múltiplos de un lado y no son múltiplos del otro. Porque si son múltiplos completamente, ¿sí? Si son múltiplos las dos ecuaciones, uno elimina una si dice lo mismo que la otra. Pero cuando son múltiplos de un lado y no sabes qué pasa del otro, ahí puede aparecer un absurdo, que no es Ah, está este bien, caso. está ¿Sí? bien. Entonces se puede escalonar. Fíjate que si multiplico por 2 la ecuación 2 y le sumo la ecuación uno ya me quedo escalonado en un pasito, nada más que en un pasito. En este caso no es necesario, pero lo vamos a hacer por lo que dijimos acá, ¿no? Escalonar primero. Lo vamos a hacer para que las conclusiones estén bien sacadas. Primero vamos a escalonar. ¿Sí? Entonces la primera ecuación la voy a dejar como está. O sea, no hace falta, pero si no escalono, tengo que decir un montón de cosas y quiero guardar espacio en la hoja para hacer el ejercicio. Multiplico por 2 la 2 y le sumo la uno acá me va a dar el cero que busco. ¿Sí? Multiplico por 2 C2 me queda menos 10 más 3 menos 7 veces C2. Multiplico por 2 menos 6 C3 más menos uno menos 7 C3. Y multiplico por 2 la y le sumo la x y me queda 2y más x. Este sistema Menos 5 más 6 no es menos uno, no, uno. menos 5, ¿en cuál me decís? Más 6 en C2 no sería ¿Y el menos 5 de dónde? 6 Porque es C2. dos veces la ecuación 2, ¿eh? Esto es menos 4 más 4. Ah, Esto dos veces es la ecuación 2. Listo, listo. menos Pensé que era dos 10 veces la primera. más 7 y esto es menos 6 más menos uno. No, multipliqué por 2 la ecuación 2. Ahí está. ¿Sí? Bueno, Sí, sí, ahora sí. ya tengo el sistema escalonado. ¿Hay absurdos?
No. No, ¿Por qué? Porque no eran múltiplos esas ecuaciones, entonces absurdo no apareció ninguno. ¿Sí? Descarto el absurdo, no hay, porque quedó escalonado. Tengo sistema escalonado con más incógnitas que ecuaciones. ¿Están de acuerdo? sí, Sí, Entonces, ¿es compatible? Mira, no me interesa si es compatible determinado o indeterminado, porque a mí me interesa analizar solo la compatibilidad. ¿Es compatible? Sí. ¿Cuántas soluciones tiene? No importa. ¿Tiene solución? Sí. En este caso va a tener infinitas, ¿no? Infinitas soluciones. No importa. ¿Es compatible? Sí, es compatible. ¿Qué quiere decir que el sistema es compatible? Que con estos tres generador. vectores voy a poder generar el que se me dé la gana. Y se me puede dar la gana todo el espacio vectorial R2. Lo voy a poder generar siempre con estos tres. ¿Sí? Luego, Cari, de bases no hablaste el lunes, ¿o no todavía? no, sí, Ah, pero muy por arriba. claro. No, no, Muy porque por digo, arriba. Hoy voy a llegar a cerrar eso. está bien. No, 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 para que tengan en cuenta la cantidad de vectores. Pero bueno, no, sin adelantarnos. ¿Sí? Es generador de R2. ¿Por qué? Porque cualquier XY que yo intente fabricarme con este conjunto me va a devolver un sistema que va a tener infinitas soluciones, por lo tanto voy a poder generar el que se me dé la gana. Y si se me da la gana todo el espacio vectorial, con ese conjunto voy a poder generar todo el espacio vectorial. ¿Se entiende? Por supuesto que ahora no me interesa saber si esta compatibilidad es determinada o indeterminada. Porque a mí ahora lo que me interesa saber es si genero o no genero. ¿Sí? Como bien dijo Solano al principio de la clase, creo que fuiste vos, Solano, que dijo si ese concepto de compatible determinado o compatible indeterminado está vinculado a la independencia. Y sí, sí, son estrechamente vinculados esos dos conceptos. Porque si el sistema tiene una única solución es porque al conjunto le pasa algo puntual. Y si el sistema ofrece infinitas soluciones es porque ese sistema se caracteriza de una determinada manera. ¿Sí? Ese conjunto de vectores se caracteriza de una determinada manera. Ahora vamos a llegar a este tipo de conclusiones. Nos tomamos 2 minutos y hacemos el mismo trabajo con el ejercicio 6D. Sí, profe, tengo una pregunta. Diga, Ahí cuando vos escalonaste y te quedó la última ecuación 0 - 7 C2 ta, ta, ta. Ponele que vos escalonás y te queda -7 C2 -7 C3 igual. El único absurdo que se puede dar ahí es que te quede igual a X, ¿o no? no, porque el absurdo cuando se da. Cuando Cuando te te... queda cero de un lado y otra cosa del otro, en un sistema. Y pero no te puede quedar igual a X. Si te queda cero igual a X, ahí sí hay un No, absurdo. no, yo te digo, si te queda en la ecuación de abajo, te queda -7 C2 -7 C3 No, igual a X. no. Porque El Solano podrías absurdo se pensar da. en la solución homogénea, o sea, en la trivial, podrías pensar. Para C1, C2 y C3 Ah, trivial Acordate que el y que X sea absurdo cero claro. también. es cuando de un lado se te elimina todo y del otro no. Si No, ya no, está no lo entendí. escalonado, si ya está escalonado, para que aparezca el absurdo te tiene que quedar cero de un lado y del otro lado no. Si no te parece cero de un lado y del otro lado no, podés seguir escalonando. Y si no podés seguir escalonando es porque no apareció ningún absurdo. O sea, que por ejemplo donde dice 2i más x, ¿viste? Sí, sí. Bueno, ahí qué tendría que haber para que quede el absurdo. No, ¿Solamente no un importa cero? lo que hay. Acordate que las constantes no son las que producen el absurdo. Las constantes
no son las que producen el absurdo. Son los coeficientes de las ecuaciones las que te llevan al absurdo. ¿Y qué es lo peor que te puede pasar? Que se te elimine una ecuación entera, pero que se te elimine toda, no que se te elimine de un lado sí y del otro lado no. Si se te elimina toda, te va a aparecer una ecuación del estilo cero igual a cero, la vas a poder suprimir. Si se te elimina de un lado y del otro no, ahí tenés el absurdo, porque estás condenando a X a que valga siempre cero. Y X puede ser cualquier componente del par ordenado de R2. ¿Por qué tiene que ser cero? Si cualquier vector de R2 no arranca siempre con cero. Acordate la consigna, Sola, lo que estamos buscando es generar todo, ¿sí? Eh, todo el espacio, todo el plano R2 o todo el subespacio R2, Está bien, pero ¿cómo ¿sí? podría ser un ejemplo de una ecuación que te quede un absurdo en ese sistema? No hay forma de que me quede un absurdo en este sistema. No hay chance. Está bien. Para que quede un absurdo, Así tendría que los haber vectores quedado. tendrían que ser múltiplos entre sí, lo que pasa es que nos adelantamos un poco en lo que viene después, ¿sí? Si justo los vectores generadores fuesen múltiplos uno de otro, en vez de estar Bien. generando vamos a estar generando una recta, ¿sí? Las combinaciones lineales nos llevan a una recta, no nos llevan a todo R2. Mira, Pero Solano. partiría antes el problema, ¿sí? Ahí, como son linealmente Está bien, está independientes, bien. Me quedé pensando cuál sería el absurdo y no sabía si claro. se podía Acordate que inventar, para digamos. Pero nosotros absurdo es una ecuación del estilo cero igual a un número o cero igual a algo distinto de cero. ¿siempre cero? ¿Sí? Ok, Si está no bien. te queda cero, o podés seguir escalonando o no apareció el absurdo. Yo lo que pensaba era, como de la primera ecuación te queda igual a X, Sí, ¿no? Y la segunda, ponele que te quedaba, así como está escrita, igual a X, sí. como que ahí Com- era un absurdo, Claro, pero porque vos pensás que estás combinando tres números reales distintos, C1, C2 y C3. Es como que vos para que una cuenta te dé 5 solamente, la única opción es sumar 3 más 2. Y Claro, podría yo ser quiero otra sumar suma 2 de más 4 números. me da 5. ¿Sí? Puedo sumar 2,5 más 2,5 y me da 5. Puedo sumar 1,2 más 3,8 y me da 5. Tenés infinitas cuentas que te dan el mismo número. está bien, claro, sí. Sí, sí, El sí. absurdo es una ecuación falsa. Siempre con cero. Exacto. Y una ecuación falsa Ok, es del estilo cero igual a otra cosa que no sea cero. Ten en listo. cuenta que acá la X, la X y la Y no son incógnitas, son Sí, Son ya números. sé. constantes. Sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, eso confunde un poco, ¿no? Como que las incógnitas son en verdad el C1, el C2 y el C3. Y el X y Y, en verdad, son números, al fin de cuentas, son cualquier par que a mí se me ocurra querer generar. Está bien, está bien, está bien. Mirá las Me digo que ecuaciones. me metí como quise rebuscar una cosa y Quisiste hacer un absurdo donde no había. No, pero claro. igual hay algo, O sea, para que mí, Solano, esto es en general, para todos, ¿no? Pero cuando entiendan la idea de base, hay algo que te hace terminar de redondear toda la idea de, bueno, ¿qué estoy generando con esto de acá? ¿Sí? Al Y final eso de la es que, clase, bueno, digamos, te van a caer todas las ¿sí? fichas. Como que termina de caer, en un momento cae toda la ficha junta, pero bueno, le tienen que dar un poquito más de tiempo listo, listo, listo. Mirá y lo que así. decíamos hoy, Solano. Fíjate estas dos ecuaciones que te puse acá en el ejemplo. Sí, ¿Son múltiplos las ecuaciones? sí. Sí, pero vos no sabes si X es múltiplo de Y, porque vos no sabes quién es X y quién es Y. ¿Vos qué estás diciendo? Que a la ecuación uno, si le cambio el signo, me da la ecuación 2. Sí, Bueno, pero si a la X vos le cambias el signo, ¿te da la Y? no sabes. No sabes, porque X y es cualquier par ordenado de R2. Entonces ahí se da el absurdo. Ahora, Está si bien, vos está bien. no te das cuenta, suponete que vos no te das cuenta, ¿no? Y Sí, decís, bueno, escalonás. voy a escalonar. Escalono el sistema como ya sé escalonar. Entonces digo, bueno, la ecuación uno más la ecuación 2 y veo que sale, ¿sí? La ecuación uno más la ecuación 2. Esta más esta, cero. Esta más esta, cero. Esta más esta, cero. Esta más esta, X más Y.
La pregunta es, ¿para todos los números reales x y la suma da cero? Absurdo. Contraejemplo, decime un par ordenado, un par x y, que la suma de Claro, las sí, uno componentes no te cero. dé cero. 1, 1, por ejemplo. 1, 1 es un vector cualquiera de R2. Sí, Sí. Si yo pongo uno en la X y uno en la Y, uno más uno, ¿me da cero? No. Bueno, ahí tenés el está bien, absurdo está del bien. sistema. Pero te tiene que quedar cero. ¿Y por qué Ok, te tiene que quedar cero? Porque el absurdo se da cuando vos tenés múltiplo de un lado y no tenés múltiplo del otro. Por eso siempre el absurdo es cero igual a otra cosa. Lo que pasa es perfecto, que perfecto. a Listo, ya veces el está. absurdo lo detectamos antes y evitamos llegar al cero igual a otra cosa, ¿no? Porque nos avivamos antes. Pero si no te avivas antes, no importa. El absurdo va a saltar cuando te quede cero igual a otra cosa que no tengas garantías de que sea cero. De hecho, podés plantear y arrancar el ejercicio. Si acá vos te diste cuenta que te parece que hay un vector que no está en esa combinación lineal, escribí ese vector e intentá despejar los escalares. Y si no los encontrás, si vos estás queriendo generar todo R2 con que haya uno que no se genera, ya está, todo no se genera. Podés contradecirlo con un contraejemplo, si fuese el caso. De hecho, lo más complejo es demostrar lo verdadero, ¿no? No lo falso. Lo falso con un Claro, ejemplo ya está. exactamente. Joya, listo, gracias. Por eso era imposible que este sistema nos llevara a un absurdo. No, no había chances de que apareciera un absurdo. Porque para que aparezca un absurdo, las ecuaciones son múltiplos de un lado de la igualdad, pero no son múltiplos del otro. Entonces, no importa que del lado derecho de la igualdad las constantes sean iguales, múltiplos o no múltiplos. Si fueran múltiplos en la parte que lleva la carga del sistema, los coeficientes del sistema, ahí sí se te va a hacer un cero en algún momento del camino de escalonar, pero no necesariamente se te va a hacer un cero del otro lado. Porque si se te hace cero de los dos lados, eran porque realmente eran múltiplos las ecuaciones. ¿Sí? Listo, listo. Sí, sí, Bien. gracias. Bueno, hacemos el 6D, mismo razonamiento. Del 6D les quiero dejar un truquito que, bueno, como dijo Gonza, al final de la clase vamos a empezar a unificar todos estos conceptos sueltos y nos van a caer un montón de fichas. Pero la forma de que nos caigan todas esas fichas no es haciendo un ejercicio, es haciendo varios, hasta que encuentres regularidades, hasta que encuentres que se cumplen determinadas propiedades, hasta que encuentres que hay ejercicios que son muy parecidos a lo que indica determinado teorema de tal página, hasta que encuentres que hay una definición que encaja perfecto en este ejercicio, entonces lo puedo hacer de una manera más directa, más rápida, más concreta. Pero esa manera de vincular la teoría con la práctica y de darme cuenta, de la única forma que va a aparecer ese darme cuenta es haciendo, leyendo y haciendo, analizando los ejemplos y haciendo. Si yo no hago, no voy a descubrir todas estas maravillas que trae la teoría. De hecho, ¿Sí? hay muchas cosas, chicos, en la teoría que les van a ahorrar hacer cuentas, porque decir, no, está demostrado que tal teorema cumple esto, ya digo, eso es falso o eso es verdadero, porque hay un teorema que lo demostró, que se encargó de hacerlo, ¿sí? Tiene muchísimos teoremas esta parte de la unidad y sí, los aconsejo que los lean, ¿sí? Léanlos porque están en la teoría, ¿sí? O busquen cualquier libro de álgebra y los van a encontrar, ¿sí? Pero hay muchos teoremas que no son complicados, que son, hasta parecen cosas obvias en muchos, pero bueno, esas cosas obvias han llevado estudios de muchos matemáticos, así que lean la teoría. Bueno, diferencia entre el 5 y el 6, que como el 6 está incluido en R3, así, ahora voy a tener que generar un vector de tres componentes, o sea, le agrego una componente más, ¿sí? Esta es la única diferencia que hay entre el ejercicio 5 y 6.
Bueno, la combinación lineal me va a llevar a un sistema de ecuaciones. Lo escribo. 4 veces C1 menos 2 veces C2 más 0 C3 igual a X. Una vez C1, 0 veces C2, 0 veces C3 igual a Y. Menos 2 veces C1 más una vez C2 más una vez C3 igual a Z. ¿Qué me puedes decir de este sistema? Que ya está escalonado. Ya está escalonado, desordenado, ¿no? Pero escalonado al fin, porque tengo una ecuación que tiene tres incógnitas, una que tiene dos y una que tiene una. Ya está escalonado, no de la manera que nosotros estamos acostumbrados a escalonar, ¿no? Fíjate que lo reescribo. Salvo que alguno escalone así. Claro, si alguno escalona así, mal no estaría, no es lo clásico, pero mal no estaría. Pongo la tercera ecuación primera, que es la que tiene las tres incógnitas. La primera ecuación la pongo en segundo lugar, que es la que tiene dos incógnitas. Y esta la dejo última. ¿Ven? 3, 2, 1. Ya está escalonado. No hay que escalonarlo. Joya. ¿Cuántas ecuaciones tiene? Profe, escribiste mal la segunda ecuación. Pusiste C2 y C2. Sí. 4C1, Cari. Ah, gracias. 4C1 menos Sí, doce sí, dos. sí. Ahí está. Bien. Pregunta, si ya está escalonado, ¿cuántas ecuaciones tiene? 3. ¿Y incógnitas? 3. Entonces, ¿qué conclusión saco? Es compatible determinado. Bien. ¿Determinado o no? ¿Es compatible? Sí. Determinado o no, es Sí, compatible. O sea, el conjunto, El el generador. conjunto es generador de R3. ¿Cómo Sí, determinado no? porque acordate que en este tipo de ejercicios no me interesa saber si tiene solución única o no, me interesa saber si es compatible o no. Ah, No Además, pero importa. igualmente, la solución depende de los valores X y Z, para decir es un punto. o sea que así como te quedó el sistema, no podemos afirmar que es determinado. Sí, pero no me interesa. Porque yo para decir que un conjunto es generador, tengo que decir que el sistema de ecuaciones lineales que se desprende de la combinación lineal tiene solución. Está No bien, importa, pero no importa si tiene yo estaba solución preguntando única. otra cosa también. Si cuando te queda un sistema así de un incógnito igualado a algo, Mm. o sea que te queda escalonado, ¿eso es un sistema compatible determinado o no? Siempre, porque acordate que la clasificación del sistema no depende de las constantes, depende, la carga del sistema la Está bien, llevan los coeficientes de las ecuaciones. Y ahora vas a ver por qué. está bien, está bien. Sistema escalonado con igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas, ¿es compatible? Determinado, vamos a ponerlo, pero no me interesa en este caso. Por lo tanto, el conjunto D es generador de R3. ¿Sí? Bien, me voy a este sistema, lo escribo en forma matricial y empiezo a construir atajos. Yo hice eso porque no me había dado cuenta que ya estaba escalonado. Como estaba Bien, desordenado, hice la matriz de coeficiente. bien, ¿cuál es la matriz de los coeficientes? 4 menos 2 0, 1 0 0 y menos 2 1 1. ¿Cómo es esta matriz? Cuadrada, Bien, ¿qué le podemos calcular a una matriz cuadrada? El el determinante. determinante. Y si el determinante de una matriz cuadrada me da distinto de cero, Significa que hay una única solución. sistema con solución única. Ahora, ¿qué importa que hay del otro lado?
¿Qué importa si esta B es X y Z, 134000 o lo que se te dé la gana? ¿Te das cuenta que no interfieren las constantes en el sistema de ecuaciones? ¿No aportan nada a mi sistema de ecuaciones? No aportan nada, no, pobrecita, no le quitemos responsabilidad. Pueden aportar algún absurdo las constantes, ¿no? Pero la carga del sistema, la carga de la compatibilidad del sistema, la llevan los coeficientes de las ecuaciones. Como este sistema es cuadrado, el sistema de ecuaciones lineales cuadrado tiene una ventaja respecto al que no es cuadrado. Si el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de cero, significa que el sistema va a tener solución única, independientemente de lo que esté igualado. Entonces, vos acá podés poner el X y Z que se te dé la gana y siempre vas a encontrar un único C1, un único C2 y un único C3 para generar ese que se te dio la gana. ¿Por qué? Porque las soluciones no dependen del que se me dio la gana, dependen de la matriz de los coeficientes del sistema. ¿Se entiende? Y otra cosita más, que escuchen lo que les voy a decir. Úsenla para controlar. No las usen para cortar camino porque van a tener que explicar muchas cosas y se les va a complicar. Mirá la matriz de coeficientes del sistema y mirá el conjunto de vectores. ¿Qué pasa con esos vectores y con la matriz del sistema? Son las columnas del sistema, de la matriz. Este es V1, este es V2 y este es V3. ¿Sí? Entonces, cuando vos estés trabajando en Rn y armes una combinación lineal de vectores, fíjate que la matriz de coeficientes, si armaste bien el sistema, tiene que quedarte con los vectores del conjunto como columnas. Mira este sistema, el que armamos hoy acá. La primera columna es 4 menos 2. La segunda columna de la matriz es 3 menos 5. Y la tercera columna de la matriz es menos uno menos 3. Lo que pasa es que acá en el ejercicio 5 no escribimos la representación matricial porque el sistema no era cuadrado. ¿Y de qué me sirve ver la matriz de 2 por 3? No me sirve de nada. ¿Sí? Como en el ejercicio 6 el sistema era cuadrado, se veía la matriz de los coeficientes del sistema, se podía armar y se podía cortar camino con el determinante. ¿Sí? Porque los sistemas cuadrados se pueden resolver con el determinante. ¿Cuál hubiera sido el inconveniente en este caso? ¿Cuál hubiera sido el inconveniente en este caso? ¿Qué pasaba si el determinante de A me daba cero? ¿Qué podés decir del sistema? ¿Qué hubiese pasado si el determinante de A me daba cero? O te queda infinitas soluciones o no tienes solución, ¿no? Claro. O sea que me queda un sistema con infinitas soluciones o me queda un sistema sin solución. No sabemos cuál de los dos, ¿no? Claro, tenías que seguir resolviendo sí o sí y vas a tener que Claro, hacer, porque este genera sí, el otro no. y este no. O sea que nos lleva a un camino Ahí de pusiste sistema de solución, creo que te con, falta con única la de abajo. de O abajo sea, sin sin solución. solución. Sin solución, sí. Sistema sin solución. No puedo escribir y pensar a la vez. Ahí va. Que el determinante de un sistema
cuadrado de la matriz de los coeficientes de un sistema cuadrado me es cero, no me aporta nada. ¿Por qué no me aporta nada? Y porque el determinante me da cero, porque el sistema tiene infinitas soluciones o porque no tiene. Y en nuestro caso no es lo mismo que tenga infinitas a que no tenga, porque el que tiene infinitas sí genera el espacio, el que no tiene no lo genera. Ahora, si el determinante es distinto de cero, si el determinante es distinto de cero, cualquiera sea el sistema de ecuaciones, siempre va a tener solución única. Y si estamos hablando de un conjunto generador, si tiene solución única o no, va a generar el espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, el camino de construir un atajo con el determinante te puede salir bien o te puede salir mal. A veces es necesario escalonar, otras veces no. En este caso, en este ejemplo, en el ejercicio 6, primero que el sistema ya estaba escalonado. Si el sistema no hubiera estado escalonado y el determinante de la matriz de los coeficientes me hubiera dado distinto de cero, no hace falta escalonarlo, porque ya sé que ese sistema va a tener solución única. O sea, va a ser compatible. Y si es compatible, voy a poder generar. ¿Sí? A veces podemos cortar camino con toda la teoría que sabemos de los sistemas. Lo que no vamos a permitir, lo que no vamos a permitir es que pasen de el enunciado del problema directamente a la matriz. Porque ¿cómo vas a justificar de dónde sacaste esta matriz? ¿Sí? Si yo te doy el conjunto de vectores y vos me decís, armé la matriz, calculé el determinante, me dio distinto de cero, el conjunto es generador. ¿En qué teoría te basás para decir todo eso? ¿Sabés que siempre la matriz va a quedar construida con los vectores como columnas? Sí, eso lo puedes usar para controlar. Pero hasta el momento, porque todavía no desarrollamos toda la teoría, hasta el momento siempre arranco el ejercicio con la combinación lineal que me lleva al sistema y después al sistema lo trabajo como se me dé la gana. Como se me dé la gana de la manera que lo estudiamos en clase, obviamente, ¿no? No voy a inventar cosas nuevas en el parcial. ¿Sí? Por eso acá, en esta instancia, para saber si un conjunto genera o no genera un vector puntual o un espacio vectorial en sí mismo, no me importa si ese conjunto genera de manera única o si ese conjunto genera de infinitas maneras. Por el momento no me importa, lo que me importa es si genera o no. Ahora, más adelante, sí nos va a importar si genero de manera única o genero de maneras infinitas. Más adelante vamos a poder caracterizar a un conjunto en función de qué manera puedo generar un vector o un espacio vectorial en sí mismo. ¿Sí? Bien, voy para arriba. Con un conjunto puedo generar un vector concreto, un ejemplo, un vector puntual. Con un conjunto puedo generar todo un espacio vectorial, es decir, cualquier vector que se me dé la gana que viva en ese espacio vectorial. ¿Qué pasa si yo no puedo generar, qué pasa si yo no puedo generar un espacio vectorial concreto? Voy a generar un subespacio vectorial. ¿Qué es lo que me dice el teorema de la página 13? El teorema de la página 13 lo que me está diciendo es: si vos tenés un conjunto de combinaciones lineales de vectores que viven en un determinado espacio vectorial, esas combinaciones lineales generan un subespacio. Ese subespacio puede ser el propio espacio vectorial y si no es el propio espacio vectorial, será un subespacio de ese espacio vectorial. ¿Sí? Miren este ejemplo. Este conjunto o este subespacio S, ¿dónde está incluido? ¿De dónde saqué estos vectores de En S? R3. Bien, yo saqué estos vectores de R3. Entonces, este subespacio, digo subespacio porque tiene la simbología de generador, y acuérdense que generador es sinónimo de combinaciones lineales, y el teorema de la página 13 me dice que el conjunto de combinaciones lineales constituyen un espacio vectorial, un subespacio, que es lo mismo, ¿no? Porque por definición un subespacio es espacio.
Me está diciendo que este conjunto S, si no genera todo R3, genera un subespacio de R3. Si este conjunto S no genera todo el espacio vectorial R3, va a generar un subespacio de R3. ¿Cómo hacemos para saber si este conjunto S genera todo R3 o no genera todo R3? Puede ser que el primer vector y el tercero sean múltiplos. Sí, puede ser, pueden ser. Entonces, sinónimo de Eso ya generador, significaría ¿que no que qué? no puede, ¿Por que qué? no puede generar R3 con 2. ¿Por qué? No sé, Claro, lo que estás diciendo Generaría es un correcto. plano. Claro, lo que estás diciendo es correcto. Pero eso que estás diciendo tiene que tener un sustento teórico detrás que diga, que responda a la pregunta ¿por qué? Mira, yo voy a armar las combinaciones lineales. En principio, acuérdense que sinónimo de generador es combinación lineal. ¿Sí? Puede ser que sea por la dimensión de R3. Todavía no llegamos ahí, pero sí, puede ser que sea eso. Sí, creo que lo habíamos hablado por Sí, eso. lo hablamos, pero en este repaso que estamos haciendo no llegamos hasta Ah, ahí, ok, pero sí. ok. Sí, 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 tiene que ver con eso. Bien, alguien me dijo por ahí que el vector, el tercer vector, este, es múltiplo del primero, o sea que yo puedo escribir así, el tercero, Sí. le saqué, lo factoricé, ¿no? Voy a escribir esto paso a paso para que después, cuando ustedes tranquilos lo vuelvan a abordar, les quede claro. Sinónimo de combinación lineal, perdón, sinónimo de generador es combinación lineal, ¿no? Hice combinación lineal de tres vectores de R3, lo igualé a un vector cualquiera. En el medio me di cuenta que había dos vectores que eran múltiplos, es decir, que este primer vector y este último vector son iguales, o sea que los puedo juntar y escribir esto a ver si ustedes están de acuerdo. Estoy usando operaciones vectoriales, ¿eh? No estoy inventando nada. Lo que hice fue a este vector y a este vector le saqué factor común 1, 1, 2 y me quedó así. Ay, ¿qué puse? Está bien. ¿Están de acuerdo con lo que hice? Sí, sí. Bien. La pregunta es, ¿qué son C1, C2 y C3? Coeficientes. ¿Qué son? Números Incógnitas. reales. Números reales. Ah, El número real C1, el número real C3, el número real 2 y la suma. ¿Qué me devuelve como resultado? C1 más 2 C3. ¿Otro número real? Sí. ¿Esto es un número real? ¿Le puedo cambiar de nombre para que sea más fácil el número real? Le voy a llamar a ese número real. ¿Sí? Para no hacer tanto lío. Es un número real. A por 1, 1, 2 más C2 por 1, 0, 1. Y a esto le voy a poner una X grande a propósito. Número por vector más número por vector. Una combinación lineal de dos vectores que no son múltiplos. Que Es un no son plano. múltiplos. Esto es un plano. ¿Esta es la ecuación vectorial de un plano? Pregunta. ¿Todos los planos son espacios vectoriales? no, No. ¿Qué tienen que contener como mínimo? Como mínimo, para decir que quiere ser, va a ser un subespacio o un espacio vectorial. ¿El vector nulo puede El ser? vector nulo. ¿Sí? Es la ecuación Ujú. vectorial de un plano y este pasa por el 0, 0, 0. Vamos a comprobarlo. Y es fácil de comprobar, ¿no? Sí, ¿Cómo compruebo que pasa por el 0, 0, 0? y si encuentro A y C2,
tal que la suma me dé 0, 0, 0. Bien, ¿y A y C no son números reales cualesquiera? Sí, 0 es 0. Si A vale cero y C2 vale cero, ¿cuánto me da toda esta cuenta? Está bien, 0, 0, 0. Entonces, es la ecuación vectorial de un plano que pasa por el origen. Si no pasa por el origen, no es subespacio, ¿no? No, porque Sería un subconjunto, sería un subconjunto de R3, pero ¿por qué no sería subespacio? porque no tiene el vector nulo. No verifica la primera No condición verifica que la vimos primera. Eso. en los subespacios. ¿Se acuerdan que para demostrar que un subconjunto es subespacio hay que chequear tres condiciones? Que esté el Sí, vector nulo, que sea cerrado para la suma y que sea cerrado para la multiplicación. Que esté el vector nulo fue la primera condición que pusimos, primero porque es la más simple y segundo porque todo espacio vectorial tiene que contener un vector nulo, si no, no es espacio vectorial. Hay uno de los axiomas que se caen. ¿Sí? Entonces, fíjate que este conjunto S no genera todo R3, pero me permitió generar un subespacio de R3. El subespacio que es justamente el plano que tiene esta ecuación vectorial, ¿no? Entonces, S es generador de un subespacio de R3, no de R3. Puntualmente, puntualmente, S genera al plano de ecuación vectorial, y bueno, y ahí escribo la ecuación vectorial del plano, ¿no? T por 1, 1, 2 más K por 1, 0, 1, donde T y K son reales cualesquiera. ¿Sí? Entonces, el conjunto de combinaciones lineales de vectores de un cierto espacio vectorial o me genera todo el espacio vectorial o me va a generar un subespacio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que quedar claro de esta parte? Cada vez que nosotros hablemos de generar, generar tiene que ser sinónimo de combinación lineal. Y combinación lineal es sinónimo de sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo puedo generar? Yo puedo generar un vector concreto de un espacio vectorial. Yo puedo generar un espacio vectorial entero, es decir, cualquier vector de un espacio vectorial, o puedo generar un subespacio de ese espacio vectorial. Esas son las tres situaciones en donde se van a ver involucrado el concepto de combinación lineal y de generadores. ¿Sí? Esto es como para profe, un poco. Sí, si ahí no nos dábamos cuenta que un vector era múltiplo y hacíamos el sistema, la combinación y el sistema, sí, te iba a quedar un sistema incompatible. con incompatibles. Claro, porque no iba a poder generar todo R3. Claro. En algún lado iba a saltar el absurdo. Y después, ¿cómo llegabas a que podías generar un plano? Ahora te voy a contar. Ah, bueno, Sí, ahora te voy a listo. contar. Es más, ¿cómo llego a que puedo generar un plano? ¿Podemos ir a la página 18 del texto? ¿Tiene el texto a mano? Sí, Sí, Vieron que en la página 18 hay un cuadrito que dice subespacios vectoriales, pone un ejemplo de una base, que es la base más simple que se puede armar, y la dimensión de ese subespacio. Fíjense en R2. Acuérdense que todo espacio vectorial tiene dos subespacios propios, dos subespacios obvios, dos subespacios triviales, que es el mismo espacio vectorial o el que está formado únicamente por el vector nulo. Eso lo va a tener cualquier espacio vectorial. Siempre tiene como mínimo dos subespacios, el mismo espacio vectorial o el subespacio nulo. En R2 hay otro subespacio distinto de esos dos que es la recta que pasa por el origen de R2. Y en R3 hay dos subespacios vectoriales, además de los obvios, que son la recta de R3 que pasa por el origen y un plano de R3 que pasa por el origen. ¿Y cómo te vas a dar cuenta
qué subespacio vas a poder generar depende de la cantidad de vectores que tenga tu conjunto y de la caracterización que tenga tu conjunto. Que un poco esa conclusión la vamos a terminar de cerrar la clase que viene porque no nos va a dar el tiempo para sacar todas las conclusiones juntas. Vamos de a poquito, vamos a ir digiriendo de a poquito. ¿Sí? Entonces, en R2 y en R3 no hay más subespacios que el propio, el formado solo por el nulo, las rectas que pasan por el origen en R2 y en R3 van a ser subespacios vectoriales y en R3 además los planos que pasan por el origen van a ser subespacios vectoriales de R3. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Combinando linealmente los vectores. ¿Sí? En este caso salió medio obvio porque un vector era múltiplo de los demás. Ahora, si vos querés generar todo R3 y te da que el sistema es incompatible, ¿con cuántos vectores te fabricas un plano? ¿Cuántos Dos. vectores? Con dos. Y la pregunta es, ¿este conjunto tiene dos vectores que no sean múltiplos? Sí. Sí, Por ejemplo, el primero y el segundo, o el segundo y el tercero. El primero y el tercero no porque son múltiplos, ¿no? Entonces, si vos tenés en el conjunto de tres vectores que no puede fabricar todo R3, ¿qué te queda por fabricar en R3? ¿Un plano o una recta? ¿De qué depende que fabriques un plano o una recta? Depende si tenés dos vectores que no sean múltiplos, fabricás un plano. Y si tenés un solo vector que no sea múltiplo, que no sea múltiplo, o sea, si los tres vectores son múltiplos, no vas a poder fabricar otra cosa que no sea una recta. Y no hay más subespacios en R3. ¿Sí? Igual vamos a terminar de cerrar toda esta teoría con el concepto de base y dimensión y con el concepto de rango de una matriz. Pero el rango de una matriz lo vamos a ver la clase que viene, porque es mucho para tirarles todo junto hoy. Bien, Profe, Pero, profe, por sí, ejemplo, en lo del ejercicio 5 y 6, sí, por ejemplo, el ejercicio 5 decía determinar cuáles eran generadores de R2. sí, O sea, yo ahí entendí como que era o es generador o no es generador. sí. ¿La respuesta es sí o no? Ah, está bien. Sí. Ahora la pregunta es, ¿R2 geométricamente qué es? R2, geométricamente ¿qué es? plano. Un plano, el plano que sí, ¿no? El plano de donde dibujamos las funciones, donde trabajamos en matemática básica todo el cuatrimestre, ¿sí? Un plano, ¿con cuántos vectores se genera? Con dos. Con dos. ¿Cómo tienen que ser esos vectores para decir, estos dos me van a fabricar un plano? No tienen que ser No múltiplos. tienen que ser múltiplos. Entonces, fíjate, en el ejercicio 5b, ¿puede fabricar un plano? No. No, porque tenés un solo vector. Y las combinaciones lineales de un solo vector van a ir en la misma línea. Más que una recta no vas a poder fabricar. En el No, por ejercicio, eso yo en ese había puesto también que no era generador, pero sí. con esto que estamos viendo ahora capaz que tenía que ponerle otra cosa. Pero no, está bien. No, no, ¿Era no. o sí o no? Era sí o no. Y ahora, ahora con lo que sigue vas a tener más herramientas teóricas para justificar, para decir por qué sí o por qué no. ¿Sí? Hasta acá, la idea es ir repasando la teoría de a pedacitos, porque yo la clase pasada le sacudí teoría a troche y moche y quedaron muchas cosas en el aire. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase hoy? Retomar eso que vimos la clase pasada y sacarle el jugo a cada concepto. Bien, el concepto de combinación lineal y de conjunto generador creo que quedó claro ahora, ¿no? Porque vimos todos los casos posibles en los que puede aparecer. ¿Sí? Generador, sinónimo de combinación lineal, sinónimo de sistema de ecuaciones lineales. De sistema de ecuaciones lineales sabemos un montón, pero lo único que queremos saber es si el sistema es compatible, el conjunto genera; si el sistema no es compatible, el conjunto no genera. Fin de la historia. Ahora, a medida que vayamos agregando teoría, vamos a tener más herramientas para poder decir sí o no y optando por un camino más corto que ir haciendo esto sistemáticamente.
¿sí? Pero yo voy de a poquitito, paso a paso. ¿Sí? Esto es cómo generar un elemento, un espacio o un subespacio. Bien, ¿qué más hicimos la clase pasada? Una vez que trabajamos con los conjuntos, que ya sabemos si generan o no, caracterizamos a ese conjunto. ¿Qué significa caracterizar un conjunto? Decir si el conjunto es linealmente independiente o no. ¿Sí? Decir si un conjunto es linealmente independiente o no. Si es linealmente independiente, tiene que pasar que la combinación lineal de los vectores del conjunto que me den el vector nulo tenga única solución. Es decir, el C1, el C2, el C3, tiqui, 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 todos los C de la combinación lineal tienen que ser cero. Únicamente cero. ¿Por qué? Porque la única posibilidad para que el conjunto de vectores sea linealmente independiente es que se genere un vector particular, el nulo, de una única manera. Si yo puedo generar el vector nulo de una única manera, es porque el conjunto es linealmente independiente. Y acuérdense que toda combinación lineal me lleva a un sistema de ecuaciones lineales. Y en este caso puntual, como estoy igualando al vector nulo, ese sistema de ecuaciones lineales es homogéneo. Y el homogéneo siempre es compatible. El tema acá es lo que decía Solano hoy. ¿Es lo mismo que sea compatible determinado que compatible indeterminado? Hoy decíamos con que sea compatible me alcanza para decir qué genera. Ahora vamos a decir, che, cuidado, porque si genera de manera única, compatible determinado, es porque el conjunto es LI. Y si genera de infinitas maneras, compatible indeterminado, es porque el conjunto es LD. ¿Sí? Ahora sí nos interesa saber si voy a generar de manera única o si voy a generar de infinitas maneras. En la primera parte de este resumen, solo nos interesaba si generaba o no generaba, si era compatible o no era compatible. Bueno, ahora nos interesa, bueno, de los que generan, vamos a ahondar un poquitito más. ¿Cómo vas a generar vos, conjunto? ¿Vas a generar de manera única o vas a generar de infinitas maneras? Porque depende de cómo generes, te voy a llamar de una forma o de otra. Si el conjunto genera de manera única, es porque el conjunto es linealmente independiente. Y si el conjunto genera de infinitas maneras, es porque el conjunto es linealmente dependiente. Y la pregunta es, ¿por qué generamos un vector particular y ese vector particular tiene que ser el cero? Porque puede ser que no puedas generar cualquier vector, pero el vector nulo está en todos los espacios vectoriales. Así que el vector nulo lo vas a poder generar siempre. La pregunta es si lo vas a generar mediante una única combinación lineal o si lo vas a poder generar mediante infinitas combinaciones lineales. ¿Sí? Ahora sí, nos detenemos a preguntar si el compatible es determinado o indeterminado. Pero como el homogéneo es más sencillo, porque sí o no, podemos ir un poquito más rápido y empezar a hilvanar con lo anterior. ¿Sí? Bueno, de esta tanda de ejercicios tenemos para hacer todos los ítems del 7 y el ejercicio 8. ¿Qué diferencia hay entre estos problemas y los que hicimos anteriormente? Que serían problemas del caso uno, ¿no? Porque estoy igualando a un vector en particular y de lo único que ahora me voy a detener a pensar es si esa combinación lineal, que obviamente va a ser compatible porque es homogénea, si es compatible determinada o si es compatible indeterminada. Solución única, conjunto LI, infinitas soluciones, conjunto LD. ¿Sí? Yo no sé si vale la pena que volvamos a hacer más sistemas de ecuaciones lineales con incógnitas y resolver y escalonar y si es cuadrado usar el determinante. No sé si vale la pena, por ahí el que está interesante para hacer es el ejercicio 8b, ¿sí? Porque ¿quién aparece en el ejercicio 8b? La maldita K que aparecía en los sistemas de ecuaciones que estudiábamos antes. Yo no sé quién es la tercera componente de este vector, pero me están preguntando
¿cuánto tiene que valer esta tercera componente? ¿Cuánto tiene que valer esta tercera componente para que los vectores sean linealmente independientes? ¿Sí? Entonces, ¿qué opinan? El uno lo dejo, el 7 lo dejo planteado y el 8 lo hacemos concreto. ¿Les parece? Porque no Ahí genera ninguna para dificultad. ir teniendo una idea ahí con el 8 podrían pensar es cuánto no tiene que valer. En un primer, por lo menos mentalmente, en el ejercicio 8 sale un valor rápido pensando un poquitito de cuánto no tendría que valer, ¿no? Para que sean linealmente independientes. Como para por lo menos pensar el problema, ¿no? Después, obviamente, hay que resolverlo y ese valor es uno tal vez de los que no tiene que valer. Y en verdad hay un montón, pero sale fácil un valor. Bueno, en el ejercicio 7 lo mismo que veníamos haciendo. C1 más C2 más C3 más 0 C4 igual a 0. 0 C1 más C2 más C3 más C4 igual a 0. En la componente 2,1 tengo un C1, 0 C2 menos Pero, C3 menos mm, C4 igual igual a así. 0. Y en la 2,2 tengo menos C1 más C2 más 0 C3 más C4 igual a 0. Sistema homogéneo. Sistema homogéneo. ¿Siempre compatible? ¿Qué me interesa saber ahora? Ahora, ¿qué me interesa saber? Sí, Si es determinado, compatible. indeterminado. Claro, si tengo solución única, es porque el conjunto es linealmente independiente. Y si tengo infinitas soluciones, es porque el conjunto es linealmente dependiente. Bien, no lo voy a hacer. ¿Se puede construir un atajo? Sí, podría armar un sistema determinante, un sistema de matrices. Exacto. Ujú. Ventaja. Porque es Ventaja. cuadrado el sistema, ¿no? Determinante distinto de cero, ¿qué me dice? Distinto de cero, ¿Cómo es el conjunto? ¿LI o LD? distinto de cero, LD, LI. LI. Distinto de cero me lleva a la solución única, acordate. Sí, Determinante distinto de cero en cualquier sistema me lleva a la solución única. Por lo tanto, el conjunto es LI. Y si el determinante me da cero, en este caso es más fácil, porque si me da cero no es LI, entonces LD. ¿Sí? Si el sistema es cuadrado, solo con el determinante podemos responder. Gol de media cancha. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, sí. Bien. ¿Y el 8? Es exactamente igual. Arranco con la combinación lineal. ¿En qué espacio vectorial viven los vectores del conjunto 8? En R3. Bien, entonces lo igualo al vector nulo, pero de R3, ¿no? Sería este. Ven que acá igualé a la matriz nula en el 7, porque era otro espacio vectorial. Bien, ¿dónde me lleva el sistema? Perdón, la combinación lineal. Un sistema de ecuaciones lineales. Bien, ¿están de acuerdo que el sistema que me lleva a esta combinación lineal es este? C1 más 3C2 más 2C3 igual a 0. 2C1 más 3C2 más C3
igual a cero, 2C1 más KC2 más C3 igual a cero. Sí, De vuelta este sistema es cuadrado. sí. Entonces, Vamos a determinante. exacto. Si el determinante de A me da distinto de cero, voy a tener que poner una condición acá para que se cumpla esto. El conjunto es LI. Y si el determinante de A me da cero, voy a tener que poner una condición acá para que ocurra esto. El conjunto es LD. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar con la matriz A? La primer columna de A va a ser el primer vector. La segunda columna de A va a ser el segundo vector. Y la tercera columna de A va a ser el tercer vector. Fíjate que si yo me robo los coeficientes del sistema, sale esta matriz y tiene que coincidir esa matriz, las columnas, con los vectores que me dieron. ¿Sí? Bueno, no voy a perder tiempo en hacer este ejercicio, pero de este determinante va a salir una expresión con K. ¿Sí? Porque no voy a poder decir Sí. cuánto vale porque hay un número que no conozco. Sale una expresión con K, ¿está bien? A esta expresión que salga de acá, le voy a poner alguna de estas dos condiciones. La consigna me pregunta cuándo son linealmente independientes. Entonces, a este determinante le voy a pedir que sea distinto de cero, ¿sí? Para que el conjunto sea linealmente independiente. Y voy a despejar el valor de K del determinante para saber cuándo ocurre eso. ¿Se animan a completarlo? Es fácil, ¿eh? No es más que esto la independencia lineal. Un ejercicio más de los que veníamos haciendo. Solo que ahora igualamos el vector nulo. ¿Sí? Y ahora sí nos interesa saber si la solución es única o si las soluciones son infinitas. Porque si es única, al conjunto lo llamamos LI. Y si son infinitas, al conjunto lo llamamos LD. Pero se dan cuenta que seguimos dentro del mismo circo, ¿no? Estamos armando combinaciones lineales para seguir generando cosas. La diferencia es que a los primeros ejercicios nos importaba saber si generaban o no. Y en esta tanda ahora nos interesa saber si generó de manera única o generó de manera infinita. ¿Sí? ¿Para qué hacemos esto? Para llegar al concepto de base de un espacio vectorial, que fue lo último que dimos la clase pasada. Bueno, acá, che, en el medio les dejé un machete, ¿sí? Otras definiciones, fíjense que yo acá arranqué con conjunto de vectores linealmente independientes y di la definición de la página 13. En el medio hay un montón más de teoría que me puede hacer cortar camino. Por ejemplo, la convención de la página 13 me dice qué pasa con un solo vector. Si ese solo vector es LI o es LD. ¿Sí? Dependiendo de quién sea el vector, será LI o será LD. Hay una observación en la página 14 y la observación me dice si dentro del conjunto existe al menos un vector que es combinación lineal de los demás, podemos decir que el conjunto es LD. Si dentro del conjunto, el conjunto A, hay uno de los vectores que es combinación lineal de los demás, entonces podemos decir directamente que el conjunto es LD y zafamos de usar esta definición. ¿Sí? Estos son cortes de camino. Estos son cortes de camino para estudiar la independencia de una manera más rápida, más corta. Fíjense, a ver si ustedes están de acuerdo. Si yo a este lo llamo B1, a este lo llamo B2 y a este lo llamo B3. ¿Notan alguna relación entre B1, B2 y B3? A veces sale, a veces no. Si sale, cortas camino. Y si no sale, bueno, tenés la definición que te va a Si llevar a... multiplicás el primero por 2 y lo sumás,
Si yo multiplico el primero por 2 y le sumo el segundo, Sí, te da el ¿qué me tercero. da? ¿Me da el tercero? ¿Funciona esto? ¿Es verdad? 2 veces B1 más B2, ¿me da B3? Sí, Bien, entonces podemos decir que B3 es combinación lineal de B1 y B2. Sí, o sea que son Bueno, LD. listo, el conjunto es LD. Zafaste de armar la combinación lineal, de llevar el sistema de ecuaciones homogéneo, de resolver el sistema de ecuaciones homogéneo, estudiar la cantidad de soluciones que tiene para decir que es LD. Cortaste camino como loco. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una observación en la página 14 que me dice que si yo detecto esto en el conjunto, lo puedo usar y hacer el ejercicio mucho más directo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué es re importante manejar toda la teoría? Cuanto más teoría maneje, tengo más chances de trabajar menos. ¿Qué dice el corolario de la página 15? Que si tengo un conjunto formado únicamente por dos vectores, con que no sean múltiplos, ya me garantizo que sean LI. ¿Sí? Fácil, fácil. ¿Qué dice el teorema de la página 15? Dice que si vos estás en un espacio vectorial, Rn, en este caso, ¿en qué espacio vectorial está el conjunto C? R2. 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 Si tenés más cantidad de vectores que la dimensión de R2, el conjunto es LD. Tengo tres vectores y estoy en R2. 3 es más grande que 2. Entonces el conjunto C es LD. ¿Tuve que usar la definición de independencia para responder? No, usé un teoremita que está en la página 15. ¿Sí? Bien, estas otras definiciones están en el texto. Por ahí yo hago mal en decirle dónde están y para qué las uso. Porque esto es una tarea que tienen que descubrir ustedes. A medida que vayan haciendo los ejemplos de la práctica, van descubriendo que hay aportes teóricos que pueden hacer que mi ejercicio se resuelva de una manera más directa, más rápida, más simple, sin tantas vueltas. Ahora. Si vos me decís, mirá, ¿sabés qué? Yo no tengo ganas de leer toda esa teoría porque es un montón. Bueno, fantástico. Lo mínimo que tenés que saber es la definición de conjunto generador, de conjunto linealmente independiente. ¿Por qué? Porque esos dos conceptos definen a una base de un espacio vectorial. Ahora, si solo te quedás con la definición, bancate los ejercicios. Va a haber ejercicios que te van a quedar recontra largos con la definición. Ahora, si vos además de la definición tenés ganas de estudiar un poquito más y te estudias alguna propiedad, algún corolario, algún teorema, algunos ejercicios los vas a poder hacer recontra cortitos. Esa es la idea de esta materia. ¿Sí? Bien, ya sabemos que es un conjunto generador, ya sabemos que a ese conjunto se lo caracteriza como LI o LD. Juntamos las dos definiciones y sale el concepto de base. ¿Qué es una base de un espacio vectorial? Es el menor conjunto necesario para generar todo el espacio. Entonces, si yo quiero saber si un conjunto es base de un espacio vectorial, tengo que estudiar si el conjunto es generador del espacio vectorial y después si es linealmente independiente. Y acá aparece lo que decía Solano hoy. Para saber si un conjunto es generador, nosotros en principio nos importaba un bledo si generaba de manera única o infinita. Decíamos, mientras sea compatible, nos aseguramos que genera, ¿sí? La independencia lineal, ¿qué te viene a preguntar sobre ese conjunto? Bueno, no, ahora no me importa un bledo si generás con solución única o si generás con infinitas, porque si generás con solución única, vas a ser base, si no, no. ¿Se acuerdan la receta de la torta 1, 2, 3, 4? Lo mínimo que necesito para fabricar la torta es un pote de crema,
2 de azúcar, 3 huevos y 4 de harina. Eso es lo mínimo. Esa combinación lineal es la mínima necesaria para fabricar la torta. Si yo le agrego más ingredientes, voy a tener un montón de combinaciones lineales más, infinitas combinaciones lineales más, que van a fabricar el mismo producto. Pero voy a tener que comprar un montón de materiales innecesarios porque con esa cantidad mínima de elementos yo puedo fabricar la torta. Bueno, acá es lo mismo, acá es lo mismo. Un conjunto va a ser base de un espacio vectorial si lo genera, pero ahora me va a interesar saber si lo genera de manera única o de manera infinita, porque solo van a ser bases los que generan de manera única. ¿Por qué? Porque es el conjunto más chiquitito que voy a necesitar para poder armar el espacio vectorial. No voy a tener que comprar vectores de más, ¿sí? No voy a tener que comprar vectores de más. Bueno, y acá tenemos tres ejercicios que dejé espacio para resolverlos, de tres conjuntos, uno de R3, uno de las matrices de 2 por 2 y uno de los polinomios, en donde yo tengo que estudiar si el conjunto es base o no de un espacio vectorial. Primero, si voy a resolver este ejercicio por definición, la definición de base me dice que tengo que probar que es generador y que es linealmente independiente. ¿Sí? La definición de base me dice que tengo que probar dos cosas, que es generador y que es linealmente independiente. Yo, la verdad, prefiero estudiar un poco más de teoría y no probar las dos cosas. ¿Sí? Bueno, metemos otro concepto, el concepto de dimensión de un espacio vectorial. ¿Qué es la dimensión de un espacio vectorial? La cantidad de vectores que hay en una base. Ah, bueno, pero yo no sé qué dimensión tienen los espacios vectoriales. Sí, lo sé, porque en la página 18 hay un cuadro que me nombra algunos espacios vectoriales con los que estuvimos trabajando. Me dan una base simple, una base cómoda, una base que me permite generar de manera fácil cualquier vector del espacio. Y como me dan una base, puedo contar cuántos vectores tiene esa base y decir qué dimensión tiene el espacio. Entonces, por ejemplo, en el primer ejercicio, el primer conjunto está incluido en R3. Me voy a mi cuadrito. ¿Qué dimensión tiene R3? 3. 3. ¿Qué significa que la dimensión de R3 sea 3? Que la base va a tener 3 vectores. Significa que cualquier base que yo quiera armar debe tener 3 vectores. Que una base cualquiera, ¿eh? Porque no todos los espacios vectoriales tienen una única base. Que una base debe tener 3 vectores. La pregunta es, el conjunto A1, ¿cuántos vectores tiene? 3. 3. Hay chances de que sea base. Hay chances de que sea base. ¿Sí? ¿Qué tengo que probar según la definición de base? Que sea generador y que sea linealmente independiente. Bien, no tengo ganas de probar las dos cosas. Es mucho trabajo. Puedes probar si es linealmente independiente. Sí, ¿y con eso solo me alcanza? Y si te da ahí distinto es, o sea, lo puedes hacer con un determinante. Si te da distinto de cero, es generador Sí. y es linealmente independiente. Claro, porque fíjate que acá viene lo que decíamos hoy. El sistema de ecuaciones que se desprenda de la combinación lineal no depende de a qué está igualado. No depende si está igualado a x y z o si está igualado a 0, 0, 0. Porque este sistema de ecuaciones va a ser cuadrado. Y con determinante distinto de cero voy a tener solución única independientemente de lo que esté igualado. Si te da Bueno, igual a cero, ya descartás que no es generador. claro, no, descarto que sea LI.
Descarto que sea Ah, LI. puede ser generador igual. Sí, en el caso de un cuadrado no. En el caso Claro, de un sistema cuadrado no. Pero puede está bien. pasar que un conjunto sea LI y no sea generador, o puede pasar que sea generador y no sea LI. Pero Está si bien, vos pero en un tenés, cuadrado en siempre un va a pasar eso. cuadrado, si falla una, fallan las dos. Listo. ¿Sí? ¿Por qué? Mira lo que dice el teorema de la página 18 antes del ejemplo 30. Antes del ejemplo 30. Si vos tenés un espacio vectorial y sabés qué dimensión tiene, si vos sabés que tu espacio vectorial tiene dimensión n y tu conjunto tiene exactamente n vectores, no tenés que probar las dos cosas. Probás que sea LI o probás que sea generador. ¿Por qué? Porque el sistema de ecuaciones que vos vayas a armar para el generador y el sistema de ecuaciones que vos vayas a armar para la independencia lineal, ¿qué van a tener en común? La misma matriz de coeficientes. O sea que si este tiene solución única, este también. Porque la solución única no depende del x y z o del 0, 0, 0. ¿De quién depende? De De los los coeficientes de la coeficientes. combinación lineal. ¿Te das cuenta? Entonces, en este caso, como yo ya sé que la dimensión de R3 es 3, ni loca voy a hacer las dos cosas. Ni loca voy a resolver dos sistemas de ecuaciones, uno para mostrar que genera y uno para mostrar que, no, que es el independiente. ¿Por qué no voy a hacer eso? Porque hay un teorema que me dice, si vos ya sabés que la dimensión de R3 es 3 y tenés tres vectores, no pruebes las dos cosas. Con que pruebes una de las dos ya te alcanza para decir si es base o no. Y acá empezamos a cortar camino como loco. ¿Por qué? Porque estudié la teoría. ¿Sí? Entonces, este ejercicio yo lo voy a resolver usando esa teoría, usando ese teorema. ¿Sí? ¿Por qué puedo usar ese teorema? Porque yo ya sé que R3 tiene dimensión 3. Significa que mi base debe tener tres vectores. Entonces, el teorema de la página 18. Ay, ¿qué escribí? Por teorema de la página 18. La dislexia. Sí, el fin de año. Pasaba igual, si no decía, pasaba como loco. Sí, sí, como se dieron cuenta en la tapa del libro, el error que tiene de dislexia. Por teorema de la página 18, solo voy a probar, y acá elijan ustedes qué quieren probar, si la independencia o el generador, lo que vos quieras. Si vos me vas a elegir a mí, pruebo la independencia porque el sistema es concreto, homogéneo, más fácil de probar, ¿sí? ¿Y cómo pruebo que el conjunto A es linealmente independiente? Bueno, vamos de vuelta. Combinación lineal de los tres vectores. ¿Ven que siempre caemos en lo mismo? Todos los caminos conducen a un sistema de ecuaciones lineales. Para la independencia tengo que igualar el vector nulo de, de esta ecuación lineal. Surge el sistema C1 más 0, C2 más C3 igual a 0. C1 más C2 más 0, C3 igual a 0. Menos C1 más C2 más 2C3 igual a 0. Y resuelvo este sistema como se me dé la gana, ¿sí? Escalonando, con Gauss-Jordan, con Gauss, con el determinante, porque es cuadrado, ¿sí? ¿Quién es la matriz de los coeficientes del sistema? 1, 0, 1, 1, 1, 0 y -1, 1, 2. Bien, pregunta.
¿Cómo sé si esto está bien hecho? ¿En qué me puedo basar para saber si está bien hecho? Las columnas son los vectores. ¿Y está bien? ¿Las columnas son los vectores? Sí. Bien. Bueno, este determinante creo que me da 2 o -2 me parece. 2 me da este determinante, yo ya lo había hecho. ¿Sí? ¿Qué significa que el determinante me dé 2? Que tiene una única solución, Y si por tiene lo una tanto única son solución, linealmente independientes. bien, entonces, como esto tiene solución única, ¿podemos confirmar que A sub 1 es linealmente independiente? Sí. Ah, no, no es este el determinante que me daba 2. Este era otro ejercicio. Mentira, mentira. Me confundí, miré mal. Este determinante no da 2. Este determinante Pero da... igual da linealmente independiente los vectores. No, porque me da 2 así, 0 y 1, 3. Y para allá Es me que da tiene que... 4. ¿Te da uno o no, profe? No, con uno en C2. Ah, S2, no, una S3, Cari. Mira que en la combinación lineal escribiste dos veces C2. Pero con C2 y C3, Ah, valiendo uno, completás los unos y ceros del, ¿no? sí. Y la otra te da 3 la cuenta, no te da menos No, uno, está así bien, que... está bien. Estaba mirando otro ejercicio que usé la misma notación y agarré el ejercicio. ¿Dónde lo tengo hecho? Recién lo hice. Ahí lo busqué lo saqué con la calculadora y es 4 el Perfecto. determinante. 4, sí, 4 4. da. ¿Da 4? Sí, Distinto de cero, joya. Bien, entonces, ¿podemos decir que el conjunto A1 es linealmente independiente? ¿Sí? Y como dijimos que basta probar la independencia porque ya sé que la dimensión de R3 es 3, entonces también es A1 generador. es una base de R3. Y no probé las dos cosas. ¿Está bien? Es una base de R3. Una base de R3. Hay infinitas bases en R3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, pero lo copié mal. 1, 1, -1, 0, 1, 1. Ah, sí, lo copié mal. 0, 1, Porque 2. era -2. El que tengo acá en el papel era -2 y me daba LD. No importa. No, no importa. No importa, no importa. Había pensado en otro ejercicio. ¿Sí? Bien, de la misma manera voy a encarar el ejercicio, el conjunto 2 y el conjunto 3. Fíjate el conjunto 2, ¿en qué espacio vectorial vive? En R2 por 2. Bien, me voy a mi cuadrito de la página 18. Está R2 por 2 en mi cuadrito. ¿Qué dimensión tiene R2 por 2? 4. 4. De vuelta acá el teorema me está diciendo, si vos tenés 4 vectores de un espacio vectorial de dimensión 4, no pruebe las dos cosas. Probás que es LI o probás que es generador. Con cualquiera de las dos que pruebes, ya podés probar que es base. Si falla uno, listo, ya está. Base no puede ser. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer en el conjunto A2? Lo mismo, la combinación lineal de los vectores, lo igualo al vector nulo si pruebo la independencia o a una matriz genérica si pruebo que es generador y analizo si ese conjunto para la independencia tiene solución única, genera, para el conjunto generador si es compatible, suficiente. ¿Sí? Lo que pasa es que si es base de un espacio vectorial, hay otro teoremita que me dice que un conjunto que sea base de un espacio vectorial significa que va a poder generar cualquier vector del espacio de manera única. Entonces, cuando uno busca si el conjunto es generador de un espacio vectorial o de un vector puntual, si esa combinación lineal existe y es única, seguramente porque el conjunto que estás usando es una base de ese espacio. ¿Sí? Chicos, yo les puedo seguir hablando de teoría toda la tarde,
La única manera de que incorporen esta teoría es haciendo los ejercicios, aplicando las definiciones, y si veo que el ejercicio me queda muy largo con la definición, empiezo a indagar en el material si hay alguna propiedad, algún teorema, algún corolario, alguna observación que me ayude a resolver el problema de una manera más directa. Fíjate que ese teorema de la página 18 ya está haciendo que no pruebe estas dos condiciones. Me está haciendo elegir entre una de estas dos condiciones. Y estas otras definiciones que dimos me pueden ayudar a decidir si un conjunto es LI o LD sin hacer ninguna cuenta. Entonces, estos ejercicios de base se pueden hacer en un renglón. Si uno sabe toda la teoría, puede trabajar recontra poquito. Y estos tres conjuntos viven en espacios vectoriales que por suerte están en el cuadrito y por suerte ya sé qué dimensión tienen. Entonces se va a hacer mucho más rápido la resolución o la respuesta a la consigna de este problema. ¿Sí? Bien, no sé si alguno tiene una duda. La clase de hoy, la idea que tuvo fue reflotar los conceptos que trabajamos la clase pasada, de a uno a la vez, porque la clase pasada tiré toda la teoría junta, entonces fuimos de a uno a la vez en todos los casos que se podían ir presentando y después fuimos ampliando la información. Primero que era generador, después si generaba o no generaba de manera única o de manera infinita. Y después juntamos los dos conceptos, generador y de manera única, o sea, la independencia, y salió el concepto de base y dimensión. Y en el medio hay mucha más teoría para poder hacer los ejercicios de manera más inmediata. ¿Sí? Mira, hasta el ejercicio 10 pueden llegar. El ejercicio 10 es un ejercicio que hay que desandar el caminito. Es más difícil porque ahora es al revés. En el 10 me dan el espacio vectorial y yo tengo que armar la base. ¿Sí? Es a la inversa el ejercicio. Acá yo te doy el conjunto y vos estudiás si el conjunto es base. Ahora va a ser al revés. Yo te doy el espacio vectorial y vos busca la base. Eso vamos en la clase que viene a dejar escrita una técnica que funcione para todos los casos conocidos. ¿Sí? La clase que viene traten de hacer todo lo que más puedan de esta tanda de problemas, cosa de que agregamos un cachitito más de teoría y podemos ya ir finalizando la unidad 7. ¿Sí? Bueno, les pido disculpas que la clase pasada tiré toda la teoría, pero nos estaba apretando el cronograma y quería darles la mayor cantidad de herramientas posible para que puedan avanzar, pero bueno, fue demasiado rápido, así que hoy hicimos una pausa y volvemos hacia atrás. Si nadie tiene nada para preguntar, nos vemos el viernes a la misma hora. Dale, profe, Chao, perfecto. profe, nos Chao, vemos el profe, viernes. Mire, gracias. yo no Gracias, tengo, chicos. yo no tengo una consulta del tema porque estaba viendo un teorema. Estaba practicando una de las propiedades que dijo, que era cómo saber si un sistema era linealmente dependiente. Que era la Ujú. primera, que el número de vectores era mayor al número del dominio de una matriz. O sea que, no sé, que los números de vectores sean mayor a n, siendo el n de Rn, que había Claro, dicho de la Rn posición. es el Sí, espacio el de los 7C. vectores de n componentes. Sí. Rn Y son eso también vectores de agarré. n componentes. Si vos tenés Sí, más vectores que el n más del vectores. Rn, van a ser LD. Sí, LD. Y algo que también comprobé, tipo esto solo para comentar, ¿no? Me fijé de que si agarraba el 3 menos 5 y le restaba el vector -1 -3, eso me daba el vector 4 menos 2. 4 menos 2. Sí, Sí, y así ahí que ahí puedes ya. usar otro atajo. Encontraste un Sí, vector que es combinación lineal de otros dos. Ya podés y decir que eso es comprueba LD. que es LD también. Bien, puedes Así que usar las en dos que general, dijiste, ¿eh? Puedes sí. usar la Así que primera que dijiste porque son tres vectores de R2. Entonces vos R2, podés ajá, decir, como son tres vectores de R2, es LD. Fin de la historia. claro, O podés justificar diciendo, el primer vector es el segundo menos el tercero. sí, Uno es combinación lineal de los demás, entonces el conjunto es LD. Las dos son válidas, las dos son por qué distinto,
pero las dos confirman lo mismo. Está perfecto. Bien, Bueno, Santi. y el último era del determinante, que si el determinante era distinto de cero, era linealmente dependiente o independiente, porque siempre me mezclo eso. No, distinto de cero